Hola, estamos otra vez con Perlas Médicas. Ahora vamos a hablar sobre un tema de ortopedia, explícitamente las fracturas. Y entonces, ¿qué ocurre con las fracturas? Pues, primero, tengamos en cuenta cuándo sospechamos o qué debemos tener presente siempre en una fractura. Debemos tener conocimiento de la anatomía, obviamente del trazo de la fractura, del grado de desplazamiento, si es abierta o cerrada, si ocurrió déficit neurovascular o no, y si hay compromiso articular o no. Si tenemos en cuenta esas 6 cosas, podemos dar con precisión un manejo adecuado a la fractura. Entonces, la anatomía precisa realmente es anatomía. El trazo de la fractura va en parte a las clasificaciones que vamos a hablar más adelante. Si está desplazada o no, hay que definir su grado de desplazamiento, pero los signos que nos pueden decir que probablemente está desplazada sin haber hecho una radiografía son los que tenemos acá. Estos 5 de acá nos pueden decir que puede haber un desplazamiento como tal, que visualmente se vea que hay una pérdida de una alineación, como en este caso, que realmente es muy evidente, radiográficamente lo es, y me imagino que superficialmente también lo es. La deformidad, no dudo que aquí se ve una deformidad. Probablemente crepitación también es un signo de desplazamiento, el edema y el dolor intenso puede ser del mismo trauma de los tejidos blandos, pero se considera como un signo de posible desplazamiento que amerita una radiografía como mínimo. Este ejemplo de acá, que es una fractura de Galeazzi, pues realmente la vamos a mencionar mucho más adelante, pero para que se den cuenta, me podría visualmente o superficialmente ver una pérdida de la alineación y una deformidad aparente, pues es una fractura realmente bastante llamativa. Y si se dan cuenta, ocurre a nivel radial y desplaza o luxa la ulna o el cúbito. Existen varios tipos de fracturas. Existen fracturas transversas, fracturas lineales, fracturas oblicuas, fracturas desplazadas, que esta también podría ser considerada como compuesta, como en esta imagen, o abierta, que también se considera si hay exposición hacia el medio externo. Espiroidea, como en este caso, de tallo verde, que usualmente ocurre en los niños, que es en el que es como tallo verde, asemeja como al tallo de una rama, que no se alcanza a fracturar toda, pero se quiebra. Conminuta, o en espiral, aquí tenemos otra conminuta y aquí tenemos otra oblicua. Siguiendo con el tipo de fracturas, pues teníamos que les iba a mencionar la fractura de Galeazzi y les voy a mencionar la fractura de Monteggia. Usualmente la mnemotecnia que se usa para aprenderse estas dos fracturas, que son muy frecuentes, es la mnemotecnia de Mugre. Mugre de Monteggia porque empieza con la M de Monteggia y es una fractura ulnar, si se dan cuenta, con dislocación del radio, lo opuesto a la de Galeazzi, que es G de Galeazzi y R de radio, en donde ocurre una fractura del radio, pero una dislocación de la ulna o del cúbito, a nivel distal y esta a nivel proximal. Entonces, esas son las diferencias entre las fracturas de Monteggia y de Galeazzi. Existen otras fracturas, digamos características, pero no las voy a mencionar en este video. Por ejemplo, hay fracturas en la parte proximal del radio, que no son necesariamente Galeazzi, y hay fracturas a nivel distal de la ulna, que no son necesariamente Monteggia, pero estas digamos que son las más frecuentes que se generan, y su característica es la luxación del hueso contrario. Ya cuando vamos con los niños, las fracturas de las diáfisis de los niños se clasifican según la clasificación de Salter y Harris. Salter y Harris lo clasifica en 5 estadios y de hecho el Salter es una mnemotecnia en inglés que usualmente describe los 5 estadios. S de strike across, que es a través de la fisis, la R de above, que iba por la fisis, pero terminó cogiendo la metáfisis, es decir, hacia arriba, que de hecho esta es la más frecuente que ocurre, la tipo 2. La tipo 3 es la lower, que venía por la fisis, pero terminó dando la epífisis. La tipo 4 es la through everything, que es desde la superficie articular, toda esta parte a través de la epífisis, la fisis y la metáfisis. Entonces da toda la epífisis, la fisis y la metáfisis.
Y la tipo 5, que es la R de Randman, que es Crushed, que es una compresión de la placa fisiaria, que también en algunos textos o en algunas radiografías lo llaman como en estilo de, de torus, que prácticamente es como una compresión ahí que ocurre. Pero esta es la clasificación universal para las fracturas deficitarias en los niños, que es la de Salter y Harris, y es la memotecnia de Salter, que es la S para la primera, la A para la segunda, la L para la tercera, la T y la E para la cuarta, y la R finalmente para la 5. Entonces recordemos, straight across, above, lower, through everything y Raymet. Entonces, en ese caso, tenemos las fracturas diafisiarias. Ahora, existen otras clasificaciones que son cuando ocurre por fracturas patológicas. ¿Qué es una fractura patológica? Es cualquier condición que facilitó la fractura. Las tres principales son la osteoporosis, el cáncer y la osteomielitis, usualmente por resorción osteoclástica o por pérdida de la mineralización. Y tenemos también las fracturas cuando ocurren en la circulación terminal. En este sentido hay que tener mucho cuidado porque circulación terminal significa que en esa parte solo está inervando una o máximo dos arterias, como por ejemplo en la cabeza del fémur, que tenemos una arteria que es para la cabeza del fémur. Si tenemos una fractura a este nivel, podemos tener una necrosis avascular como tal de la cabeza del fémur. Entonces se puede perder todo este pedazo por estos tipos de fracturas. Y la otra es el astrágalo, que también pues tiene solamente dos arterias en cada de extremo que están dándole la irrigación a este hueso. Entonces estas se consideran de circulación terminal. Cuando ya tenemos fracturas abiertas, que pueden ser fracturas, que son fracturas compuestas, y si son compuestas y están al medio externo, son fracturas abiertas, tenemos la clasificación de Gustilo-Anderson. Gustilo-Anderson lo clasifica en 3 grados. El grado depende del tamaño de la herida y de la contaminación de la misma. Usualmente, si la herida es menor de 1 centímetro, es grado 1. Si la herida es mayor de 10 centímetros, es grado 3. Y si está en el medio, es grado 2. Igual con la contaminación, si es limpia, si es alto grado de contaminación o si es moderado. Cuando tenemos la 3, que es la que más se nos dificulta en describir, porque la 3 se divide en A, B y C, y todas son mayores de 10 centímetros y todas tienen alto grado de contaminación, la afectación de partes blandas y el daño óseo es la que me da la diferencia. Y es que si ocurre un aplastamiento severo, pero la conminuta se puede cubrir por el músculo, tenemos un grado 3A. Si es una grave pérdida de la cobertura y la cobertura es pobre, pero digamos que no hay una lesión vascular, tenemos la 3B. Y si hay lesión vascular, es 3C. Entonces, de esa manera tenemos la de Gustilo-Anderson, 1, 2, 3A, 3B y 3C. Esto suele ser una pregunta muy frecuente para las fracturas abiertas, ya que estas tienen un gran alto riesgo de infección. Entonces tenemos 1, 2, 3A, 3B y 3C. Ahora, de hecho la fractura abierta está entre el triángulo de las urgencias ortopédicas junto con el síndrome compartimental y las luxaciones, principalmente porque las fracturas abiertas uno debe evitar las infecciones. Entonces estas 3 se consideran las urgencias ortopédicas. El tratamiento depende del tipo de fractura, si se desplazó, si no se desplazó, si es irreductible, si es estable, si es inestable, y en eso vamos a cambiar con el tratamiento. Usualmente uno puede hacer inmovilización si la fractura no se desplazó y es una fractura estable, es decir, la carga física del músculo no la va a desplazar. O si el desplazamiento es muy mínimo pero está estable, yo puedo hacer la inmovilización, pero la categoría estándar es que no se desplazó y está estable. Si se desplazó pero sigue estable, yo le hago una reducción cerrada, es decir, manualmente, y la inmovilizo. Esa también podría ser una de las medidas. Lo otro es, si está desplazada y está inestable, debo hacer fijación percutánea y lo puedo reducir de manera cerrada, es decir, de manera manual, siempre y cuando sea una desplazada reductible, porque yo estoy haciendo reducción cerrada. Si es una desplazada irreductible, así esté estable, debo hacer reducción abierta, es decir, quirúrgica.
o las luxaciones inveteradas, que son aquellas que llevan más de 3 semanas, debo hacerles reducción abierta, ya que no van a corregir con reducciones cerradas. La reducción abierta con la fijación interna, que es la llamada RAFI, se hacen usualmente en las que son desplazadas, irreductibles e inestables. Si recordamos en la anterior, yo hago reducción abierta netamente si es irreductible pero es estable. Si no es estable, debo hacer una fijación interna para estabilizarla. Y en el caso de las fracturas de la cabeza de fémur, sobre todo en los adultos mayores, coloco una prótesis de la cabeza de fémur para evitar, pues, ¿por qué no lo coloco en más jóvenes? Porque usualmente estas prótesis tienen desgastes y requieren recambios. Entonces se colocan en los adultos mayores, pues la teoría del procedimiento es para tratar de no tener que cambiarlos en un futuro. Y finalmente los tutores o los fijadores externos se usan en cualquiera de estas 5 categorías. Si uno sospecha que hay una infección o hay una infección, uno coloca un fijador externo que puede quitar, que puede manejar, o un tutor. Si es una fractura abierta en la que usted sospecha infección, ¿cómo la sospecha? Pues un grado 3 en la clasificación de Gustilo-Anderson, que la contaminación ya es alta. O si es una fractura asociada a quemaduras, o si es un alargamiento óseo, o si es control de daños. Control de daños significa que aquí lo que prima es la vida del paciente y no la fractura. Entonces hay muchas fracturas en conjunto, pero lo que vale es la vida y yo necesito arreglarle la vida antes de que se muera y luego yo veré cómo arreglo esas fracturas. Entonces en control de daños también hago fijadores externos. Y para terminar, los materiales de osteosíntesis son muchísimos, pero digamos que unos tips claves es que las placas estabilizan las fracturas y los clavos intramedulares también, pero sobre todo las fracturas diaficiarias. Las placas se usan más en diáfisis de miembros superiores y las clavos intramedulares, aunque se usan en casi todas las fracturas diaficiarias, se usan más en las diáfisis de miembros inferiores. En las de superiores se usan más las placas. Y yo uso placas y tornillos para las fracturas articulares. Esto ha sido todo por hoy. Este fue el capítulo de ortopedia y somos Perlas Médicas.